sensitivas, alteraciones del estado de la conciencia. Va a comenzar a tener alteraciones de movimientos simples, podrá empezar a tener movimientos de la mano, va a tener disgeusia. ¿Qué es disgeusia? ¿Qué es disgeusia? Sí. ¿Qué es disgeusia? Sí, eso describo. ¿Qué? ¿Cómo que son tíos? Cialorrea, ¿eso qué es disgeusia? ¿Qué es disgeusia? ¿Estás buscando qué es disgeusia? ¿Qué es disgeusia? ¿Qué es disgeusia? Estás buscando una vez. ¿Qué es disgeusia? Mal sabor de la boca, alteración en la percepción de los sabores o una sensación amarga en la boca. ¿Ok? Entonces los pacientes van a tener disgeusia, van a tener alteraciones viscerales o autónomas. En este caso van a empezar a tener dolor abdominal en la región del epigastrio y van a presentar también cialorrea. La cialorrea sí es el aumento de la producción de la saliva. Va a tener alucinaciones olfatorias, entonces el paciente va a empezar a sentir olores que en realidad no están ahí. Por ejemplo, que alguien empiece a convulsionar aquí y empiece a sentir olor a chocolate o empiece a sentir olor a mandarina. ¿Habrá esos elementos aquí? No. Entonces el paciente va a tener alucinaciones olfatorias. Signo de chupeteo. Los pacientes que van a empezar a convulsionar van a tener movimientos involuntarios de la mandíbula, ya sean masticatorios o van a empezar a generar el movimiento para... Sí, esperen, ¿qué hora es? 42. 42. ¿Va a entrar o no va a entrar? No. No, bien. Va, Cames, das 2 minutos tarde. ¿Sí? ¿No? ¿Qué está llegando conmigo? Tienen 10 minutos para entrar a práctica. Van a empezar a simular que están chupando algo, ¿ok? Entonces van a tener movimientos involuntarios. CCD habla, las personas se pueden quedar en silencio, ustedes van a estimular alguna respuesta y ese paciente no va a hablar. Va a empezar a tener sueño, va a empezar a tener alteraciones del estado de la conciencia, va a tener alteraciones visuales también, va a tener parestesias o entumecimiento y tienen una desviación de la cabeza y de los ojos, ¿ok? Van a tener un estrabismo en ese momento o su cuello puede empezar a girar. Todo eso se va en la parte del aura, que dura, ¿cuánto hemos dicho? De 1 a 10 minutos. ¿Qué sería importante en la fase preictal que ustedes hagan como primeros auxilios? Sostener la cabeza con detener al paciente. ¿Sostener al paciente? No, solamente con nuestros pies. Para empezar, si su compañero está sentado o está parado, ¿qué van a hacer? Van a acostar al paciente para que cuando empiece a convulsionar no caiga de forma brusca y se golpee la cabeza. Entonces, en la fase preictal lo que ustedes tienen que hacer es ayudar a que ese paciente se pueda recostar. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué va a ser importante hacer? Despejar el área. Despejar el área. Van a empezar a despejar el área, todos aquellos objetos con los que el paciente se pueda golpear o lesionar al momento de la convulsión. ¿Qué más van a hacer? Exactamente. Aflojar cualquier tipo de prenda u objeto que le pueda generar presión extra al paciente. Entonces, en este caso, si el paciente está con camisa, con corbata, la desabrocha. Tienen que sacar manillas, gargantillas, cinturones, ¿ok? Para evitar que ese paciente pueda sentir asfixia o nos genere alguna presión. Sería importante que yo le retire los lentes al paciente. Sí. También tiene que retirarle los lentes. ¿Y qué más voy a hacer? ¿Y qué más voy a tomar en cuenta? Si sé que mi paciente va a empezar a convulsionar, ¿qué más voy a tener que hacer? Inmovilizar la cabeza. ¿Cómo va a inmovilizar la cabeza? ¿Será permitido o estará contraindicado sujetar la cabeza del paciente?
Está contraindicado porque van a lesionar. Entonces, en este caso, ¿qué van a poder hacer? Simplemente van a colocar algún objeto blando debajo de la cabeza del paciente. ¿Ok? Dime. Nos había mencionado que cuando está en la crisis convulsiva, que nosotros podemos posicionarnos en la cabeza. Sí, exactamente. Puedes colocar para que dar los movimientos laterales. Exactamente. Entonces pueden colocar algo debajo, blando debajo de la cabeza, o ustedes van a la parte superior del paciente, lo vamos a hacer ahorita, y colocan ambas piernas, no para inmovilizar la cabeza, simplemente para que el paciente al convulsionar no tenga movimientos laterales, ¿ok? Y por último, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más van a hacer? Posición. Si ese paciente todavía no está convulsionando, hay que poner una posición lateral. ¿Ok? En una posición lateral. Entonces, todos esos manejos en la etapa preictal. Nos vamos a ir a la etapa ictal o de la crisis convulsiva como tal. ¿Cuánto debería durar una convulsión? Lo mínimo que puede durar son 30 segundos. Y se considera que debería durar máximo entre 2 a 3 minutos, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos que un paciente ya está convulsionando, ¿qué manejos van a tener? ¿Qué sería importante que haga? Controlar el tiempo. ¿Controlar el tiempo? Necesitamos controlar el tiempo de esa convulsión. ¿Será importante que yo controle cuántas veces está convulsionando ese paciente? Sí. Entonces, la cantidad de veces que el paciente convulsiona. La cantidad de veces que el paciente convulsiona. ¿Qué más? Si el paciente está convulsionando, ¿qué más van a hacer? ¿Lo van a sujetar? Ya hemos dicho que no, que está contraindicado. ¿Van a meter su mano a la boca del paciente? No. No, porque voy a tener alumnos si le doy, no van a ser cirujanos ni nada parecido, se van a quedar sin dedos. Entonces, dentro de esta etapa está totalmente prohibido y contraindicado colocar objetos en la boca del paciente, ¿ok? Objetos en la boca. Hay personas que les ponen un bolígrafo, que les ponen madera, que les ponen algún objeto para impedir que el paciente se muerda la lengua. Ok, pero en este caso no se debería colocar absolutamente nada, mucho menos la mano de ustedes. ¿Qué más? No se tiene que inmovilizar ni ejercer presión sobre ese paciente. Hay personas que ven que alguien está convulsionando y se suben sobre ellos y les empiezan a agarrar. ¿Van a generar lesiones a ese paciente? Sí, ok, entonces no pueden hacer eso. Inmovilizar. ¿Qué más van a hacer mientras el paciente está convulsionando? ¿Qué más podrían hacer? ¿Qué más podrían hacer? ¿Llamar a quién? ¿Emergencia? ¿En qué caso llamarían a una ambulancia? Si fuera más de una vez. ¿En qué? En el caso de que se ampute la lengua. En el caso de, en caso de que exista alguna lesión en la lengua, una lesión severa en la lengua. En el caso de que pasen Si fuera consecuentemente, o sea, varias veces. Ok. En caso de que exactamente, ¿para qué van a controlar el tiempo, la cantidad de Sí, veces pierde para la- descartar una crisis epiléptica? Si un paciente está en crisis epiléptica, ¿ustedes van a poder manejar esa situación? No, porque ese paciente necesita medicamentos para parar esa convulsión. Entonces, en el caso de que llamen a la ambulancia, ¿en qué casos van a llamar? Cuando esta convulsión dure más de 5 minutos o 3 minutos. Y cuando se repita más de 2 veces. En ese caso tienen que llamar sí o sí a la ambulancia para que se le administren medicamentos, ¿ok? Y una vez que ya hemos hecho manejo de la parte preictal, la fase ictal y la postictal, que es posterior a la crisis convulsiva o a la convulsión, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese paciente que acaba de convulsionar? ¿Les va a responder? No. No.
Tienen que esperar por lo menos unos 15 minutos para poder hacerle un interrogatorio a ese paciente. ¿Qué es lo importante que yo le pregunte a ese paciente? Lugar. ¿Qué lugar? ¿Dónde está? Ok. Voy a preguntar primero si el paciente está orientado en Tiempo, espacio, persona. Tiempo, espacio, tiempo, persona. espacio y Persona. ¿Qué más le puedo preguntar a ese paciente? Eso está en tiempo, persona, espacio. ¿Qué más le voy a poder preguntar? Sería importante si yo le pregunto si es la primera vez que convulsiona. Voy a preguntarle si ha convulsionado previamente. Está medicado. Exactamente. Si tiene algún tipo de medicamento. O si ha tenido algún tipo de traumatismo o accidente antes de convulsionar. ¿Ok? Entonces, ¿será importante que yo vea eso? Sí, porque si un paciente estaba bajando las gradas, se resbala y se golpea la parte posterior de la cabeza y empieza a convulsionar, ¿de qué voy a sospechar? De un traumatismo craneoencefálico, especialmente de una fractura de base de cráneo. Pero si yo le pregunto a un paciente y me dice que no, que ya ha convulsionado 4 o 5 veces, ¿de qué voy a sospechar? De una epilepsia. Entonces, será importante. ¿Cuál será la relevancia de preguntarle si el paciente toma medicamentos o no? Si está recibiendo tratamiento. Si está recibiendo tratamiento, hay pacientes y tenemos alumnos que tienen tratamiento pero no les gusta tomar las pastillas, entonces convulsionan. Sí, entonces tienen que preguntar si toman medicamentos. Además, esta pregunta es esencial, ¿por qué? Porque si ese paciente no ha tomado su medicamento ese día y convulsiona, la función de ustedes es que el paciente tome su pastilla antes de que ustedes lo dejen, ¿ok? O al momento de que llegue al hospital. ¿Qué más voy a hacer en la parte postal? ¿Qué más piensan que voy a hacer con ese paciente? Cambiarlo. ¿Cómo lo vas a cambiar? Como tiene dilatación de esfínter. Como tiene relajación de esfínteres, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tapar a ese paciente. Ok, voy a tener que tapar a ese paciente. ¿Por qué? Porque después de haber convulsionado y si el paciente reacciona y despierta y ve que tiene relajación de esfínter, ¿qué va a hacer ese paciente? ¿Se va a avergonzar? Sí. ¿Está dentro de nosotros evitar este tipo de situaciones? Sí, entonces tienen que tapar al paciente. Además, si acaba de tener relajación de esfínteres, va a humedecer la ropa y le va a generar una sensación de frío al paciente. Sí, entonces hay que ver el tema de la exposición a la temperatura también. Entonces van a tapar a ese paciente. ¿Y qué pasa si ese paciente vuelve a convulsionar? ¿Lo voy a dejar ahí? No. ¿No? Entonces tengo que colocar al paciente en posición de... Lo que voy a hacer con este paciente es colocarlo en posición de seguridad. ¿Para evitar qué? Para evitar el golpe de su cabeza si presenta otra nueva convulsión, para evitar que ese paciente se broncoaspire, ya sea con el aumento de la saliva, es decir, con la cialorrea, o por el sangrado que puede tener si se lesiona la lengua. ¿Ok? Entonces tengo que ponerlo en posición de seguridad. Y posteriormente esperaré a que llegue la ambulancia o llegue algún familiar para que lo pueda llevar al paciente. ¿Ok? Si ese paciente, por ejemplo, se siente mareado después de los 20 minutos, ¿lo voy a dejar en el piso o hay alguna posición en la que yo lo pueda ayudar? Si empieza a convulsionar. Puede ser que yo ayude al paciente a reincorporarse y lo sujete, tal vez. Sentado en el piso, sí, no. Lo voy a dejar en posición de seguridad simplemente. Tiene que dejarlo en posición de seguridad. Existen personas que una vez que el paciente recupera, le hacen parar y el paciente tiene algún mareo y otra vez se vuelve a caer, ¿ok? Tienen que esperar a que el paciente se encuentre recuperado y no tenga ni somnolencia, que es lo más común después de una convulsión, ni tenga alteración del estado de la conciencia, ¿ok? Listo. Entre dos van a trabajar hoy. Vamos, entre dos. Hagan parejas.